Hola, ¿cómo están? Qué bueno poder estar en este tiempo con ustedes para poder acercarnos un poco a la palabra de Dios, poder escuchar su voz, poder entender, ver, ser transformados por lo que Él quiere decirnos. Para comenzar, quisiera empezar con una historia que tiene un poco que ver con el tema de reconocerte, hacerte evidente dentro de la universidad como cristiano. No es tan fácil, en mi experiencia creo que a veces fui valiente, pero luego también me daba como miedo de que me rechazaran y bueno. Pero voy a traer el caso de un par de amigos. Uno de ellos estaba en una clase y un profesor, bueno, estaban a punto de revisar unas lecturas y eso, entonces el profesor les pidió que escudriñaran esa lectura, palabra que casi nadie entendió. Las únicas personas que entendieron la palabra escudriñar, adivinen quiénes eran, los cristianos dentro del salón. Entonces se miraron, el profesor preguntó, ¿es quién acaso nadie sabe qué es escudriñar? A ver, ¿quién sabe qué es escudriñar? Y apenas ahí los dos levantaron la mano, se miraron y lo supieron. Este par de personajes eran cristianos. En ese caso no era tan difícil porque solamente era evidente para ellos, tal vez para el profesor, pero hay otro caso de otro amigo que para él fue más duro y más difícil aceptar. Estaban en un salón, pues la carrera era música, pero la clase era de historia. Todo el mundo estaba ahí como muy atento a la clase. El profesor lanza una pregunta medianamente indirecta. Todo el mundo estaba ahí y era difícil para mi amigo aceptar que era cristiano. Pero llegó el momento y el profesor preguntó. Dijo, bueno, ¿aquí hay algún cristiano? Y mi amigo tuvo que disimuladamente, con mucho respeto y con miedo y toda la cosa, levantar la mano y decir, sí, yo soy cristiano. Y entonces todo el mundo se quedó mirándolo, bueno, ahí como que hubo un momento de tensión. La clase siguió y al final de la clase se le acercó una chica muy emocionada a este amigo. Dijo, oye, qué chévere que seas cristiano, pero es que tú eres un cristiano chévere. Se le dijo, ¿cómo así que yo soy un cristiano chévere? Se emocionó, ¿no? Dijo, sí, qué bien, reconocí mi fe en la universidad y ahora a esta chica le parece interesante. Qué bueno. ¿Cómo así? ¿Qué quieres decir con que soy un cristiano chévere? Y ella le dice lo siguiente, sí, eres un cristiano chévere. No se nota que eres cristiano. Eres un cristiano que no hace nada diferente a todo lo que hacemos normalmente las personas. Como que no estás todo el tiempo hablando de Dios y hablando de la Biblia y queriendo que todo el mundo cambie su vida y haciendo y haciendo y portándote correctamente. No, eres un cristiano normal, chévere, no se nota ni siquiera que eres cristiano. Qué bueno, de verdad me alegra. ¿Ustedes creen que cómo se sintió mi amigo? Imagínense, que alguien venga y te diga, ¿eres cristiano? Qué bueno, no se te nota. Eso no es bueno para nadie. Por lo menos si estás intentando ser un buen cristiano, ¿sí? Y esa es la pregunta que yo les quisiera hacer a ustedes en esta tarde. ¿Ustedes se han sentido cristianos frustrados? ¿Han estado ante el señalamiento de otras personas diciendo es que no pareces cristiano? Tu manera de vivir no refleja. Y no vayamos, digamos, afuera, a las personas. ¿Cómo nos sentimos nosotros, personalmente, con respecto al hecho de decir es que mi vida no está funcionando? Estoy yendo a la iglesia, estoy orando, estoy invirtiendo tiempo. Estoy tratando de ser una persona diferente, pero algo sigue igual. No sé, algo pasa, algo estamos dejando de ver, algo se está perdiendo. Y entonces nos preguntamos cosas mucho más difíciles, como ¿por qué no tenemos la vida en abundancia que la palabra dice? ¿Por qué somos unos cristianos que no damos fruto? ¿Por qué simplemente no vivimos de acuerdo a lo que Dios nos pide en la palabra? ¿Por qué es tan difícil ser fieles a Dios? ¿Sí? Esos sentimientos de frustración, yo creo que los hemos experimentado todos en alguna vez en la vida y bueno, el que no los haya experimentado, entonces que me cuente cuál es la fórmula. Pero en realidad siempre nos hemos sentido en algún momento de nuestra vida que nuestra fe, que nuestro caminar con el Señor no está siendo significativo ni para nosotros ni para nadie. Y es ahí donde viene la palabra de Dios en esta mañana. El apóstol Pablo, en la primera carta que le escribió a la iglesia de Tesalónica, tiene un mensaje acerca de cómo
debe ser nuestra vida, acerca de cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Y tal vez en estas palabras que el apóstol Pablo tiene para nosotros podamos encontrar ese algo que no estamos viendo para poder experimentar esa vida en abundancia que nosotros estamos anhelando. Quisiera que me acompañaran a leer el texto. Vamos a acercarnos. Está en el capítulo 5, es el último capítulo de esta carta, los versículos del 1 al 24. Entonces, acompáñenme leyendo el texto, por favor. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos. Nosotros somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. Pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto a Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y los amonestan en el Señor. Tengamos alta estima, ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desperdicien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de la paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por el privilegio de reunirnos para poder escuchar tu voz, para poder escuchar lo que tú quieres hacer en nuestra vida, Señor. Yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a entender tu voluntad y agradarte con nuestra vida. Te rogamos que las palabras que vamos a escuchar hoy, Señor, nos transformen y nos hagan vivir una vida diferente, Señor. Que nos den una perspectiva correcta de la frustración que hemos sentido, Señor, en nuestra vida cristiana. Y nos permitas cambiar nuestra manera de ver el mundo para también así poder cambiar nuestra manera de vivir, Señor. Que tu palabra sea lo que en esta mañana prime sobre las verdades que el mundo nos quiere enseñar acerca de cómo debemos vivir nuestra relación contigo. Te damos gracias por la esperanza que tenemos de que vas a volver, como Pablo dice. Tú eres fiel, Señor, y tú vas a hacer la obra en nosotros hasta el día que vuelvas, Padre. Amén. Bueno, el texto tiene, digamos, una característica principal con la que quisiera que tuviéramos en cuenta para abordarla. Es el último capítulo de una carta, o sea, sería imposible, digamos, hablar simplemente de ese último capítulo sin ver las otras cosas que están atrás. Entonces, quisiera hacerles un pequeño resumen de lo que Pablo dice. Pablo escribe con el propósito de afirmarlos y animarlos en su caminar con Dios, ya que había un riesgo entre ellos de, digamos, de alguna forma desviarse del Evangelio.
Pablo también les da instrucciones claras y exhortaciones para preservar más y más su manera agradable de vivir a Dios. Digamos que de alguna forma Pablo estaba preocupado porque ellos estuvieran desviándose y envía esta carta para afirmarlos en lo que, digamos, ellos estaban haciendo, de amarse, de acompañarse, pero de insistir aún más en la esperanza que ellos debían tener. Esa esperanza tiene que estar dentro de la vida de estas personas. Pablo lo ejemplifica muy bien en estos versículos que acabamos de leer. O sea, él habla de la importancia del hecho de que el Señor va a volver. Era la perspectiva que los cristianos de ese momento y de este momento debemos tener todo el tiempo en nuestra mente. ¿Qué significa eso? Cristo volverá. ¿Cómo eso transforma nuestra manera de vivir? Y siempre recalcando que el propósito de Dios para nuestra vida, más allá de vivir X o Y situaciones, el propósito de Dios para nuestra vida es que seamos santificados. Vamos a ver eso también con más calma más adelante. Pero teniendo en cuenta esto, este marco, digamos, general, vamos a comenzar. Pablo empieza en el versículo 1 diciendo: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que les escriba acerca de los tiempos y las fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. ¿Sí? ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? Estaba hablando de que ellos sabían y conocían esa verdad, esa esperanza, y sabían que el día del Señor podía llegar en cualquier momento y que eso implicaba algo para sus vidas, que eso debía reflejarse en su manera de vivir. Y en este primer punto Pablo clasifica dos tipos de personas: los que viven en la oscuridad o los que viven en la noche, y los que viven en la luz o los que viven en el día. Primero habla de los que viven en la oscuridad. Me llama la atención que habla de dos estados importantes, ¿sí? Dos estados en los cuales los repite mucho, tanto para ellos que están en la oscuridad como para que nosotros no estemos en esos dos estados. ¿Cuáles son? Dormidos y borrachos. Eso es súper importante, súper importante. Pablo no está hablando en realidad de gente perezosa o de alcohólicos, no. Pablo está hablando de algo mucho más profundo que eso. Miren, anestesiar nuestros pensamientos, nuestros actos, tener poco control sobre lo que nosotros estamos pensando y por lo tanto haciendo, es uno de los estados espirituales más peligrosos que hay. Eso es como tener la puerta abierta de par en par para que Satanás venga y haga lo que quiera con nuestra mente, con nuestros sentimientos y por lo tanto con nuestros actos. Pablo está diciendo, hay personas que están dormidos, que están distraídos, y es más, en los primeros versículos habla de que ellos están pensando en paz, entre comillas, y seguridad, entre comillas, pero cuando venga el Señor va a venir con destrucción hacia ellos. Hay personas en el mundo que están enfocadas en tratar de darnos paz y seguridad en cosas que no las hay, y Pablo le está advirtiendo eso a los hermanos de Tesalónica. Está diciendo, miren, hay personas que están distraídas, que están dormidas, borrachas, con su voluntad completamente desinhibida, no pueden tomar una decisión. Pero ustedes, y está la otra parte de la clasificación, los que están en la luz, nosotros estamos alertas, debemos estar alertas y despiertos y en sano juicio. Es otra actitud de vida, ¿sí? No solamente para lo que vivimos acá, sino para ese día en que el Señor venga. ¿Qué quiere decir que nosotros vivamos alertas, atentos, con los ojos abiertos, para cuando la venida del Señor esté acá? Para que cuando Jesús venga, nosotros estemos listos y preparados. Miren, hay un asunto que quisiera resaltar acá para ejemplificar un poco lo que significa estar dormidos, para ejemplificar un poco lo que significa para nuestro contexto ser personas dormidas, ser personas que estamos borrachas. Hay un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Es un libro en donde el diablo le enseña a su sobrino cómo mantener alejado a una persona de Dios. Esa persona es el paciente, Dios es el enemigo, así está escrito el libro. Y es bien interesante porque
te revela un poco de cómo obra Satanás, cómo Satanás está distrayendo, que nosotros creeríamos que es de una forma muy obvia, así como lo que siempre hemos escuchado. A Satanás no viene con cachos y como trincha y decir, hola, soy Satanás. No, hay otras formas en las que él actúa. Resulta que Satanás, el diablo, le dice a su sobrino, déjalo ir a la iglesia todo lo que quiera, pero cuando esté en la iglesia, manténlo distraído. En la alabanza, todo el tiempo haz que critique que hay hermanos que cantan mal, la música hoy estuvo horrible, esa canción no me gusta. En la prédica, ojalá duérmelo o hazlo criticar los principios teológicos que el pastor está hablando, manténlo distraído. Pero eso sí, cuando salga de la iglesia, convéncelo de que ya cumplió y que es un buen cristiano por ir a la iglesia. Aparentemente lo que nosotros diríamos es, Satanás lucharía porque no fuéramos a la iglesia. No, Satanás quiere que nosotros vayamos a la iglesia para sentir que estamos haciendo las cosas bien. El asunto es distraernos durante el tiempo que estamos acá. Si tú vienes acá pensando en, ay, nadie me saludó, ay, si vio que fulanito se durmió, uy, cómo cantaron de feo en la alabanza, se equivocó el baterista, ay, mire el pastor, no, esto, lo otro, uy, mire este hermano cómo se vino de mal vestido, no, mire esta, ni siquiera viene bien vestida de la cena. Si tú vienes a la iglesia a hacer eso, estás dejando que Satanás entre a tu mente y haga lo que quiere hacer. Pero mientras que nosotros vengamos a la iglesia a estar concentrados, a estar alertas, porque es que aquí es donde nos estamos nutriendo, aquí es donde nos están dando las armas para salir al mundo, a enfrentarnos con las cosas difíciles que hay. En cambio, es bien interesante, otra parte en esa misma carta, hay otro ejemplo en donde Satanás regaña a su sobrino. Le dice, ¿cómo se te ocurrió dejarlo caminar solo, leer un buen libro, disfrutar de esta tarde, disfrutar de un té? ¿Cómo se te ocurrió dejarlo acercar a los placeres reales de la vida? Si hemos durante toda la historia que llevamos con este señor tratado de construir una idea de vanidad, de ocupaciones, de que la vida es eso, que la vida solo se trata de trabajar, 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 ganar, 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 y tú lo dejas ir y disfrutar los placeres reales. Miren lo que dice. En otras palabras, le permitiste dos auténticos placeres positivos. Fuiste tan ignorante que no viste el peligro que esto entrañaba. Lo característico de las penas y de los placeres es que son inequivocadamente reales y en consecuencia, mientras duran, le proporcionan al hombre un patrón de realidad. Muchas veces, nuestro estado de letargo mental, en donde solamente queremos ver televisión, distraernos. Miren, yo he estado ahí, hay días donde no quiero pensar y lo único que quiero es meterme en el celular y pasar Facebook, y pasarlo y pasarlo. Así duré 1 hora ahí, porque no quiero pensar, porque quiero tener mi mente dormida, y en realidad lo que estoy haciendo es abriendo las puertas del par. En cambio está la luz. ¿Cómo es la luz? La luz está alerta, la luz está atenta, la luz siempre quiere, la luz siempre quiere estar en ese sano juicio para poder vivir una vida que espere en Él el día en el que el Señor va a venir. Y algo que les puede ayudar, que nos puede ayudar y que a mí me ayuda mucho en pensar en por qué tengo que esperar la segunda venida de Jesús, si se supone que lo chévere de la vida es, no sé, en este momento de mi vida tener hijos, acabar de estudiar, no sé, los logros de la vida que todo el mundo quiere tener, porque vamos a querer que Jesús venga y todos los sueños que tenemos en nuestra vida no se cumplan. ¿Saben qué es lo bonito de este aspecto? Que no solamente la palabra habla de que nosotros debemos esperar a Jesús, sino que Jesús nos espera a nosotros. Que el objetivo final de su muerte en la cruz es que estemos junto con Él. Miren lo que dice Juan 14, del versículo 12. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré a llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Jesús nos está esperando. Ese día en donde nosotros vamos a estar con Él es el objetivo final de toda esta historia, de todo lo que está escrito en la Biblia, toda la vida que estamos viviendo. Nosotros debemos esperar a encontrarnos con Jesús, con esperanza, alertas,
con los ojos abiertos en sano juicio. Pero lo más emocionante de esto es que Cristo también nos está esperando al otro lado y que ese reencuentro es anhelado también por Él. Es muy especial eso. Bien, cuando nosotros estemos en esa noche oscura, en el lugar más oscuro de nuestra vida, poder recordar que Jesús viene, pero además que nos está esperando y que Él también anhela encontrarse con nosotros. Díganme si no vale la pena pensar en que el Señor venga ya, ya. No más llanto, no más tristeza, no más dolor. Ya. Quisiera tenerme un momentico en el versículo 8. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe, del amor y por el casco de la salvación. Pablo no está diciendo nosotros que algún día seremos o nosotros que deberíamos estar siendo. No, Pablo habla de nosotros que somos. ¿Qué somos? Y ahí entramos a la segunda parte de nuestro tiempo, de nuestra reflexión. ¿Cómo es que nosotros no necesitamos llegar a ser? ¿Cómo es que nosotros somos? Mira mi vida, yo no soy. Yo no estoy haciendo las cosas bien. Mira mi vida, yo peco. ¿Cómo me vas a decir que yo soy? ¿Saben? Esa es una perspectiva que yo creo que Pablo quiere cambiar en este texto, por dos versículos súper importantes que para mí son el centro de esta parte de la Biblia. El versículo 9 y el versículo 10 dice esto: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. ¿De qué está hablando Pablo en este versículo? Del Evangelio, de la buena noticia, de que Cristo no murió para que nosotros nos condenaran, sino que Cristo murió para que nosotros vivamos con Él por la eternidad. ¿Y saben qué hace el Evangelio? Nos muestra que hay un destino diferente, un destino de amor, un destino para vivir con Él. Y eso nos define, eso nos marca. El Evangelio no solamente es que la eternidad va a cambiar, que no es después de la muerte nosotros vamos a vivir bien. El Evangelio también nos muestra que aquí, antes de conocer a Jesús, podemos vivir de una manera diferente, podemos ser de una manera diferente. Y ahí quiero que nos detengamos en un concepto que es bien importante. ¿Qué significa vivir sabiendo quién soy en Cristo? ¿Qué significa vivir en Cristo? ¿Qué significa que Dios haya ido en amor por medio de Cristo a salvarnos en la cruz? ¿Qué significa eso? El Evangelio nos define. Nosotros merecíamos la muerte y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese estado espiritual nuevo que se activa simplemente porque nosotros creemos en Él, porque es gracia, nos da la fuerza para asumir una nueva perspectiva de vida. Si uno no sabe quién es, si uno no sabe para dónde va, pues cualquier cosa le sirve. Uno actúa y hace cualquier cosa. Pero cuando tú te centras en la palabra y te das cuenta de que tus sentimientos, tus emociones, todo lo que eres, debe girar en torno a la verdad que está en la Biblia, que dice quiénes somos por la obra de Cristo y el Evangelio que Pablo le está anunciando acá a los hermanos de Tesalónica, entonces la cosa cambia, es distinto, la vida tiene que cambiar. Ya no hay una perspectiva de, ay no, es que yo no soy, es que yo no puedo, es que Cristo ya lo ha hecho. ¿Vas a creer o no vas a creer esa verdad? Para Pablo era muy importante que ellos estuvieran centrados en el Evangelio, porque eso es lo que va a hacer que nosotros vivamos de una manera diferente. ¿Saben qué dice la Biblia sobre quiénes somos? Yo soy hija de Dios, soy escogida, soy libre de pecado, soy santificada, soy templo de Dios, soy una nueva creación, estoy reconciliada con Cristo, soy hecha por Dios para buenas obras, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pertenezco a Dios, soy llamada, restaurada,
y ahora soy firme y estable. Porque por Cristo vivimos, por Él nos movemos y somos. ¿Sí? Cuando Pablo dice en el versículo 8, pero nosotros que somos de la luz, apreciados hermanos, ¿qué es lo que estás creyendo? ¿Qué significa ese evangelio que no es para destrucción sino para salvación? Simplemente que vas a tener una mejor posición económica, o simplemente que el hijo o la tía o el primo se van a sanar, o simplemente que vas a ser una buena persona en este mundo. Miren, si Cristo fue a la cruz para que nosotros fuéramos buenas personas y tuviéramos una vida más linda, en realidad eso no tendría sentido. Cristo fue a la cruz para que seamos santificados, para que pudiéramos vivir en esta tierra seguros de que somos santos, que pecamos. Ah, pero ¿cómo así? Sí, la obra de Cristo en la cruz nos ha hecho santos, pero aún seguimos en un proceso de perfeccionamiento que tendrá fin en ese momento en donde nos encontremos con Él. Después de esto, claro, eso suena muy bonito, pero ¿cómo ese evangelio que soy, que define lo que soy, se traspasa a la vida cotidiana? Porque sería muy fácil decir, no, yo soy santa, pero el resto es un desastre. Pues ahí Pablo da una lista que nos permite ver cómo podemos vivir expresando eso que soy en Cristo. Versículo 12 al 22 hay una cantidad de cosas, ustedes se dieron cuenta: orar, animarse unos a otros, amarse unos a otros, bendecir a las personas que son sus líderes. Pablo estaba hablando específicamente de cosas que seguramente la iglesia de Tesalónica necesitaba escuchar, pero todas esas expresiones de amor no son opcionales. Pablo nos está diciendo, bueno, y si quieres, haz esto, esto, lo otro. No, Pablo está hablando enfáticamente de que deben hacer eso, que ser de la luz implica ser ese tipo de persona. Y cuando Pablo hace eso tan enfáticamente, nos está dando la idea de un mandato, y a nosotros no nos gusta vivir cumpliendo mandatos, porque ¿cuál es nuestra perspectiva de mandato? Una obligación. Cuando Dios dice, tienes que perdonar, nosotros lo que sentimos es, tengo. Pero ¿qué tal si nosotros pensamos en un mandato de Dios como un acto de amor hacia nuestra vida? Eso cambia un poco. Personalmente me di cuenta que cuando encontraba mandatos en la Biblia no me gustaban. Primero, porque obviamente tengo un problema con la autoridad. Y segundo, porque en realidad no estaba muy segura de lo que significaba un mandato, de lo que Dios quiere expresar por medio de un mandato en su palabra. Pero lo primero que tenemos que entender es que el hecho de que Dios nos diga que hagamos esto o lo otro, es porque Él sabe que esa es la mejor manera de vivir, y es un acto de amor. Que Dios quiera santificarnos es un acto de amor para nosotros. Siempre lo será así. Miren, de alguna forma vivir en obediencia no es vivir haciendo lo correcto. Miren, les quiero aquí contar algo de mi propia vida. Yo durante mucho tiempo he pretendido seguir al Señor haciendo lo correcto, porque me he dado cuenta que yo no quiero merecer. Soy orgullosa, ¿sí? Y todo el tiempo estaba haciendo la voluntad de Dios y tratando de ser obediente y juiciosa en mis propias fuerzas. Pero saben, en realidad no se trata de eso. Eso es ley. Lentamente he podido ir conociendo la gracia. ¿Y la gracia qué es? La gracia es que así como Cristo va a volver por la obra de su Hijo en la cruz, yo puedo prepararme para ese momento viviendo de una manera diferente por esa misma obra de Cristo en la cruz. Esos versículos 9 y 10, en donde Pablo dice, porque ustedes no van a estar destinados a simplemente al castigo, sino que hay salvación por medio de Cristo para ustedes. Eso te cambia la manera de vivir. Tal vez no hayas visto con verdaderos ojos lo que significa el Evangelio, no hayas entendido claramente lo que significa el Evangelio,
Muchas veces nosotros en la vida, y aquí entramos al último punto, muchas veces nosotros en la vida estamos muy afanados por entender cuál es el propósito de Dios, qué es lo que quiere hacer Él. Pablo lo expresa muchas veces en sus cartas. Pero aquí el versículo 23 y 24 nos dice lo siguiente: que Dios mismo, el Dios de la paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que los llama es fiel y así lo hará. ¿Saben cuál es la voluntad de Dios para todo lo que vivimos y por todo lo que estamos pasando? Esto que dice acá, que Dios nos santifique por completo y nos mantenga irreprochables para la segunda venida de Cristo. El punto de que Cristo haya venido y sea la esperanza para esta iglesia que es tan de la Tesalónica y para nosotros es que Él nos vino a dar salvación, y allí es donde ahora podemos ser luz. Y cuando Pablo nos pide que demos fruto, simplemente nos está diciendo que vivamos de acuerdo a ese evangelio que hemos conocido. No en nuestras fuerzas, no está diciendo, mire, usted ya conoció a Cristo, ahora compórtese como debe ser. No, está diciendo, ¿conoces a Cristo? Entonces, sé lo que Cristo te da. Lo que Cristo hizo te da para que tú seas una persona diferente. Yo muchas veces me he cuestionado si el propósito de Dios para mi vida es que yo sea feliz. Y en un tiempo en donde lo pensé, cuando tenía 18 años, estaba hablando con Fabi, una amiga muy cercana, y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo ya sé lo que Dios me va a dar esto, y un esposo así, y una carrera así, porque Dios quiere que yo sea feliz. No tenía ni idea de lo que estaba diciendo. Y Fabi con amor se acercó y me dijo, Dios no quiere que tú seas feliz, Dios quiere que tú te parezcas más a Jesús. Así que puede que no te dé nada de eso, con el fin de moldearte para ser una persona que sabe vivir el Evangelio, que entiende lo que significa ser rescatada por Jesús. Yo me quedé así, ¿saben? Muchos años después lo entendí. Creo que todavía lo estoy entendiendo. Pablo habla de que Dios nos santifique en mente, alma, cuerpo, espíritu, todo. Cuando Dios nos creó en el Edén, damos de cuenta que éramos su espejo. Dios nos hizo su espejo para revelar quién era Él. Pero el pecado entró, las circunstancias en nuestra vida no han sido las mejores y ese espejo se ha roto. Y ahora ya no podemos ser más reflejo de Él. Este proceso de santificación significa que Dios, por medio de Cristo, quiere reconstruir ese espejo, volverlo a ser reflejo. Yo no sé exactamente por qué situación o qué momento de tu vida estás pasando. Si es chévere o no tan chévere, si te gusta o no te gusta. He pasado por momentos que me encantan, he pasado por momentos que quiero botar la toalla. Lo que tengo claro, después de enfrentarme a este texto, es que debo vivir de acuerdo a lo que soy, a ese evangelio que Pablo le había anunciado a esta iglesia y que ahora les estaba diciendo, quiero que vivan de acuerdo a eso. Ahora, pero con la mirada puesta en esa venida de Jesús. Nosotros podemos ser hijos de la luz, podemos ser del día, como dice Pablo, por lo que Cristo ha hecho. Podemos vivir listos y atentos, con las prioridades claras y con nuestra cabeza puesta en la esperanza de que Cristo va a volver, por lo que Cristo ha hecho. Y esa manera de vivir se reflejará en nuestra vida solo por lo que Cristo ha hecho.
Y el proceso de santificación al cual Pablo estaba llamando a esos hermanos, por medio de amar a los demás, por medio de orar, por medio de permanecer juntos, por medio de permanecer en el Evangelio en medio de las dificultades, lo podemos hacer porque somos en Cristo, por lo que Cristo ha hecho. Nosotros entendemos que tenemos un llamamiento porque Dios lo ha hecho con nosotros, es decir, Dios se ha presentado a ti, pero ese llamamiento es en gracia, no en ley. Pablo en realidad no les está diciendo a ellos tienen que hacer esto porque tienen que hacer lo correcto. No, Pablo les está diciendo Cristo, miren lo que hizo Cristo, y Cristo volverá, las dos dimensiones, el aquí y el allá, y por eso deben vivir de una manera diferente. Para terminar, tengo una ilustración de un libro que se llama Lo común hecho santo. Ahí Neil Anderson nos cuenta una historia, pues nos da una ilustración de la esclavitud. La esclavitud fue abolida el 18 de diciembre de 1865. Y yo les pregunto algo, ¿habían esclavos el 19 de diciembre? Ninguno, ¿cierto? Ya no habían esclavos, la esclavitud fue abolida. Pero ¿cuál es el punto ahí? Muchos de ellos seguían viviendo como esclavos porque no sabían que habían abolido la esclavitud, por un lado. O lo sabían, pero preferían seguir viviendo como esclavos. Digamos que evaluaban su vida a la luz de esta nueva forma de vivir en libertad y simplemente decían, no, pues yo sigo viviendo como esclavo, como esclavo, tengo un amo, pues no debe ser cierto. Otros no sentían que habían dejado de ser esclavos. A otros les seguían metiendo información en la cabeza diciéndole, pero tú